Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre y como todos los jueves, estamos acá cumpliendo con nuestro ciclo de webinar, lo cual es posible a cada uno de ustedes, a nuestros patrocinadores. En esta oportunidad me siento muy afortunada de compartir con estos tres caballeros que ven aquí en pantalla, como es Ludwig Reyes, Ricardo Villarreal y Gunther. En esta oportunidad, y como todos los jueves, tenemos nuestra sección de No Todo es Caucho, y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un video que nos hizo llegar Saida Alarcón. Así que vamos a ver cuál es el hobby de Saida. Pues la verdad estoy sorprendida porque hasta tenemos personas que hacen ballet. Así que les invito a que nos envíen un video, algo cortito de cualquier cosa que les guste hacer. Y esperamos su correo, lo pueden enviar a gerencia@sltcaucho.org. El pasado 16 de junio, el martes, iniciamos el curso de capacitación con Esteban Friedenthal, titulado Ciencia, Tecnología y Gestión del Caucho. Les recuerdo que son 6 sesiones, son todos los martes a las 3 de la tarde Colombia y culminará el 21 de julio. Y nuestro próximo webinar, que es el 25 de junio, vamos a estar hablando de hilos y tejidos industriales. Y nos estará acompañando Sergio Punovich, Carlos Vara y Alan Punovich Martínez. Y hoy en la tarde vamos a hablar acerca del látex y sus tendencias en la pospandemia. Cuando te voy a presentar, y mientras te presento, te voy a hacer presentador para que nos puedas mostrar tu pantalla. Ludwig es ingeniero químico, tiene 32 años de experiencia en la industria del caucho, ha sido gerente de operaciones en empresas agroindustriales fincadas en Guatemala, copropietario de Lastómeros Equitativos S.A., y a la fecha es consultor técnico y ha prestado servicios en empresas ubicadas en Guatemala, México, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. Además de eso, tiene experiencia en industrialización del caucho natural, ha incursionado en la siembra y explotación de plantaciones, manufactura de productos terminados, desarrollo de productos de nitrilo y varios polímeros sintéticos. Y además de esto, forma parte activa de la SLTC y es director del comité del látex. Ludwig, cuando tú quieras, puedes iniciar
y te dejamos el escenario. Muchas gracias. Pregunto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Pues miren, qué gusto estar acá con ustedes esta tarde, compartiendo con tan selecto grupo de amigos, Ricardo y Gunther. Y el día de hoy, pues vamos a tratar un tema que está muy de moda en el tema del caucho natural en la región y en el mundo. Vamos a hablar acerca del látex y vamos a hablar acerca de los productos en la pospandemia. ¿Cómo vemos este movimiento nosotros regionalmente hablando? Con énfasis mucho en lo que es la parte del entorno económico que nos rodea. Vamos a revisar un poquito el tema de la ruta de esta presentación. Vamos a hablar acerca de América Latina en su contexto económico actual y previsto. Luego vamos a echar un vistazo al panorama internacional y el nacionalismo económico como temas importantes de tendencia. Vamos a hablar acerca del uso del látex en los últimos 5 años, cuáles han sido los promedios interanuales de crecimiento del sector. Vamos a dar algunas consideraciones básicas en la producción de artículos de látex. Luego vamos a hablar de un pequeño esquema administrativo de producción de artículos de látex, como para notar el grado de dificultad de esta industria. Y luego vamos a tener un panel de discusión en donde nos acompañará Ricardo y Gunther. Y entonces con esto vamos a tratar de moldear cuáles son nuestras mejores ideas acerca de la pospandemia. ¿Qué va a pasar con el látex? Entrando ya en materia, tenemos una América Latina en donde el crecimiento en el 2019 fue de apenas 0.1%. Estos datos fueron obtenidos del Banco Mundial. Es decir, América Latina ya venía con un comportamiento económico muy deficiente. Ahora imagínense cómo va a ser con el efecto económico de la pandemia. Muchos estiman que va a bajar entre un 7 hasta un 14% en el peor de los escenarios. Para el 2020, entonces, el crecimiento se tenía previsto en 1.3, pero con las condiciones ahora de la pandemia, lo ponen en menos 4.5, menos 0.5, y esto es el promedio regional. Hay regiones que sufren más que otras. En América Latina se vislumbra una caída de la demanda interna. Eso es muy importante. De tal forma que nosotros vamos a ver una disminución importante en el consumo regional. Van a haber más pobres, se estima que van a haber entre 185 y 220 millones de pobres. Esto nos va a poner más o menos como en la época de los años 80. Una pobreza prepandemia de 30 y 11% en pobreza extrema, una inequidad económica muy alta, lo que conlleva un mercado interno de bajo a moderado. Pareciera que las expectativas de América Latina no van a estar en el consumo interno. Poca industrialización y por tanto exportadores de materias primas. Si ustedes recordarán, en el 2008, lo que realmente nos salvó en América Latina fue que las commodities fueron precios muy altos y eso nos mantuvo a nosotros, digamos, no tan dañados con el tema de la crisis del 2008. En esta ocasión, los commodities realmente están muy bajos, y nosotros somos exportadores de materia prima. Su demanda interna insatisfecha se traduce en una gran cantidad de importaciones, en donde estaba yo leyendo que el comercio mundial va a bajar, estiman, entre un 15 a un 20% en cuanto al comercio internacional. Eso implicará cadenas logísticas y todo lo que eso conlleva. Es decir, América Latina no nos encuentra esta pandemia en el mejor momento económico y están aflorando nuestras grandes debilidades. Debilidades en el sector sanitario, en el sector económico, la pobreza, la inequidad,
materias primas, poca industrialización. ¿Cómo es el entorno mundial? En el entorno mundial tenemos condicionantes de guerra comercial. Eso es un tema que nos afecta. El tema, por ejemplo, Irán, Estados Unidos en el tema del petróleo, Siria y Medio Oriente, Estados Unidos, China, que tiene sus lados positivos. Pudiera ser que muchas de las industrias que están en China retomen aquí a América. Es una posibilidad. Pero esto es una de las cosas que debemos de tener nosotros en el mapa. Arabia Saudita y Rusia, principalmente en el tema del petróleo. Vieron ustedes, hace unos meses tuvimos un evento único. Resulta que pagaban por llevarse el petróleo. Tenemos una baja demanda de materias primas en general debido a la contracción económica mundial. Tenemos grandes masas de oferta de materias primas en mercados internacionales. Y aquí hemos estado escuchando en más de una de estas presentaciones cómo el efecto africano sobre cómo ellos están tratando de introducir sus cauchos en el mercado nos afecta a los latinos que tenemos ese tipo de oferta. Las afecciones del COVID-19, tanto en salud, comercio y educación, eso definitivamente hay un impacto. Los problemas de empleo y demanda en los países industrializados, las contracciones que ahí se den. Si ustedes siguieron las noticias en el mes de abril, Reino Unido se contrajo 20%. O sea, realmente esas contracciones va a hacer que el empleo y la demanda sufran en América Latina también. Baja en el comercio exterior, que va de un 13.8 a un 4.1 dependiendo de la región en América Latina. Por cierto que la región Centroamérica y el Caribe es 4.1 y el Mercosur es 13.8 según la CEPAL. De tal manera que el comercio nos va a afectar a la región de forma desigual. Hay 5 canales de impacto de la crisis en la economía. Y estos 5 canales perfectamente identificados son la baja del Producto Interno Bruto de China y los países desarrollados, la baja en el turismo, se interrumpen las cadenas de producción, por ejemplo en México y en Brasil con las automotrices, bajan los precios de las materias primas y hay un bajo flujo financiero en cuanto a la inversión. Por el riesgo pues que da el capital se va a volver más cobarde. De tal manera que en ese entorno mundial está la industria de látex en América Latina. ¿Cómo ha sido la historia reciente de látex? Bueno, yo les tengo aquí, bajo la autorización del doctor Matan, les tengo acá unas estadísticas. Analicemos este cuadro. Este cuadro trata de los crecimientos del 2013 al 2018, tanto en el látex natural, solamente en el látex, y en la segunda columna tenemos todo lo que es el hule natural como total. Entonces vemos, por ejemplo, que en el 2013 fueron 11.430 toneladas, 11.430.000, y de látex fueron 1.258. Es decir, que el látex era el 11%. En el 2018, el látex fue el 11.77%. De tal manera que el crecimiento sostenido del látex fue de 5.23 contra un crecimiento en el total del caucho natural de 3.86. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo el caucho creció 3.86, pero el subsector del látex creció 5.27. Dentro de los productos de caucho natural, el látex crece más y sustancialmente más. Aquí tenemos nosotros los grados de consumo de látex por país. Y ustedes se van a dar cuenta que entre China y Malasia, están teniendo un consumo de cerca del 66% entre los dos.
Y toda Asia en general crece. Miren, las participaciones del mercado de Tailandia, de Indonesia, de India, van creciendo. Miren, este es el porcentaje de crecimiento anual en ese periodo de estudio, del 2013 a 2018. China creció un 9.66%, Tailandia 9.54%, digamos que Malasia tuvo un crecimiento pequeño de 3.6%, está bastante lleno ya, pero Vietnam crece 17.61%. Países como Corea del Sur disminuye, Japón disminuye, Taiwán disminuye. De tal manera que hay un uso mayoritario de látex en la región asiática. ¿Por qué? Bueno, realmente tiene sentido. Están dejando de exportar agua y están exportando producto terminado. Y muchas de las grandes empresas se mudaron para allá. ¿Qué se hace con el látex? Bueno, aquí está el total de los productos de látex en los años estos que estamos analizando, 2013 y 2018. Si ustedes ven, el rubro de látex de cirugía, guantes de cirugía, perdón, y guantes de todo tipo, representan el 91.3%. Y han crecido. Miren el porcentaje, 14 y 13.5%. El uso de guantes y la manufactura de guante va viento en popa, y estoy hablando de un tema antes de la pandemia, de 2013 a 2018. Era un sector en crecimiento. También un sector en crecimiento en el lado de los preservativos o de las barreras para preservativos, catéteres, espumas. Estos son los dedales que se usan mucho en la industria electrónica, y estos son los baby teeth y los pacifiers. En Guatemala tenemos, en América le tenemos varios nombres, pero son los pepes, las mamilas, las tetinas, ¿verdad? Y este crecimiento, entonces, a excepción del hilo de látex natural, todos los demás han tenido un crecimiento importante. Pero hablar de productos de látex, estamos allá hablando mayoritariamente de todo lo que son guantes. Guantes ya sea quirúrgicos o de cualquier otro tipo. Es decir, antes de la pandemia, ya la industria de los guantes es una industria en crecimiento junto con los demás productos de látex. Aquí tenemos un cuadro muy específico acerca de cuál es el comportamiento del crecimiento de látex, de los guantes. Yo quiero que ustedes, por favor, pongan especial atención en el crecimiento de los guantes de nitrilo. Mire, los crecimientos de nitrilo son mayores que otro tipo de crecimiento de guantes. De hecho, los guantes de hule natural con polvo han ido en disminución comparado contra el sector de crecimiento que ha sido el guante de nitrilo. El nitrilo ha sido el gran jugador. Otros tipos de hule, como por ejemplo el vinilo o los que vienen de polietileno, son mercados de un 6%. El nitrilo, en cambio, sí ocupa un 40% del total de la producción mundial, y es un sector en crecimiento. De tal manera que mucho del crecimiento de guantes se da en nitrilo, pero no se olviden ustedes que el sector de látex natural ha crecido a pesar del nitrilo en un 5% en el periodo 2013-2018. De tal suerte que podemos concluir que aunque el nitrilo es un producto que está empujando fuertemente la tendencia de guantes, no ha disminuido en eso el potencial que tiene el látex natural como una fuente para fabricar productos de protección. Bien, con esto en mente, entonces podemos decir con toda tranquilidad que el látex natural ha encontrado un nicho muy importante en los guantes y que ha crecido más que todos los demás usos del caucho sólido. El caucho sólido creció 3.8
y entonces el látex natural creció 5.2. El látex ha tenido su espacio, sigue creciendo a pesar del nitrilo, que también ha tenido una gran evolución. Cuando uno habla de fabricar productos de látex, artículos de látex en general, pues uno debe de tomar en cuenta que ciertamente no es una industria fácil, no es una industria, digamos, demasiado sencilla. Se requieren formulaciones, se requiere pasar por una serie de eventos. Primera cosa que uno debería de pensar es qué tipo de látex voy a usar. Voy a usar nitrilo, voy a usar natural, principalmente para fabricación de guantes, o voy a usar algunas mezclas con látex como el SBR, algunos látex especiales, algunos látex injertados. ¿Cómo lo determino? Bueno, hay que determinar la resistencia química, hay que determinar la resistencia térmica y obviamente el precio con el cual yo debo de competir. Podemos trabajar mezclas, natural nitrilo, natural cloropreno, doble capa, triple capa, clorinados, flocados. Determinar si son recubiertos de textil o son películas no soportadas, eso es muy importante. Hay guantes de tela que se recubren con PVC, con nitrilo, con neopreno, con natural. O en cambio hay películas que no tienen ningún tipo de soporte y que son hechas directamente con el polímero. Hay que determinar los valores de módulo, elongación y tensión y punción, principalmente si vamos a hablar de protección, por ejemplo. Importante la punción. Un médico no va a querer que una aguja le perfore el guante fácilmente. Debemos de mejorar mucho la elongación, que sea un guante suave, fácil, cómodo. No es lo mismo tener un guante 2 minutos a usarlo durante una operación o durante un trabajo hospitalario todo el día. Hay que considerar esos valores para saber qué látex vamos a usar. Y luego, mezclas de látex reforzante, pequeñas cantidades le dan grandes diferencias a la película. Revisar muchísimo los contenidos de hule no goma, non-rubber solids. Yo les quiero decir a los técnicos que nos ven que poner los ojos en el NRS es resolver la mitad de los problemas o más. Luego considerar la formulación. Hay que evaluar entonces los desgarres, las elongaciones, las tensiones, si es un guante de cirugía, si es de examen, si vamos a hacer un guante de hogar. Tienen valores diferentes. Los espesores de película, eso tiene mucho que ver con el costo, con las condiciones de vulcanización, pero también con el desempeño final del guante. La formación de película está íntimamente ligada con el coagulante, la estabilidad química del látex y los aditivos de formulación. Yo puedo tener una fórmula maravillosa, pero si no logro formar una buena película, hasta ahí llegué. Y esa formación de película la puedo hacer con termosensibilizantes, la puedo hacer con coagulantes, la puedo hacer con formulaciones ácidas, la puedo hacer sin usar ningún tipo de coagulante. Es decir, el diseño del proceso es parte importante de la calidad final del producto. No todo depende de la fórmula. Tiempos de inmersión, lixiviado en húmedo, claves para poder extraer toda esa cantidad de químicos que generan alergia, ¿verdad? El látex natural tiene el gran tema de la alergia. Sin embargo, ya se ha demostrado específicamente, científicamente, que mucho de la alergia es grado 4. Es una alergia a los químicos remanentes de la formulación que quedaron ahí, que el sudor extrae y que provoca una alergia. Entonces esos químicos que sobraron hay que quitarlos. Entonces, ¿cómo hace uno para hacer un buen guante? Bueno, no le aplique más de lo necesario y lo que le aplicó de más, quítelo antes de que la película se vulcanice, para que no solamente se limpie la película, sino además de eso evite la formación de alergias en el usuario final. Yo tengo la impresión que con estos volúmenes de guantes que se están haciendo ahora, probablemente las fábricas comiencen a relajar un poco los lixiviados a cambio de mayor productividad y no es extraño que eventualmente repunte un poquito la alergia. Eso pasó en el 89. Eso pasó en el 89 y fue tremendo.
pero se controló y lo que quedó en el mercado fue la noticia, ¿verdad? Sabiamente utilizada por los fabricantes de sintéticos que han visto cómo ellos no son alérgicos, pero paren de contar porque cuando uno fabrica nitrilos también hay que tener cuidado de que no queden en la remanencia químicos de sólidos no goma que generen alergias en el usuario final. Lo que sucede es que los que hacen nitrilo tienen muchísimo cuidado con el lixiviado, porque el nitrilo también tiene sus sólidos no goma, también ellos echan sus jabones, también ellos echan inclusive hasta emulsificantes para disolver sus productos de polimerización no usados, y esos quedan en el látex y pueden ser no cancerígenos, algunos son cancerígenos, pero digamos que si no llegamos a lo cancerígeno, sí vamos a llegar a lo alérgico. Entonces, todos estos temas del lixiviado es un tema que no deberíamos de evitar. Muchas fábricas no lo consideran y realmente es un error. Tenemos que hablar del coagulante, considerar el tipo, su concentración. ¿Qué otra cosa deberíamos de ver? Bueno, sí, deberíamos de ver cosas como el manejo de la tensión superficial para evitar los pinholes en las membranas, ver las temperaturas de cada etapa, las humedades relativas para que no tengamos problemas en el coagulante específicamente, temperaturas de secado y vulcanización, que no son lo mismo, hay que secar la película y luego vulcanizarla. Una limpieza del molde en línea muy importante, muy importante. Una velocidad del proceso. Yo siempre pienso cuando entro a una planta, si realmente estamos usando la energía suficiente y necesaria para una vulcanización. Resulta que hay hornos que trabajan 2 horas y le dicen a uno, mire, son 2 horas, y entra uno a otro horno que lo hace en 45 minutos y los dos hacen el mismo tipo de guante y va a hablar con los dos técnicos y les asegura que el tiempo no se puede cambiar. Hay que revisar las condiciones de proceso. Si usted no secó la película, no la va a vulcanizar, tiene que secarla. Y entonces muchas partes de las fábricas, en vez de tener un horno que esté secando, tienen un baño sauna ahí. Entonces la humedad da vuelta, no se seca y entonces el proceso de vulcanización no termina. Y entonces usan energía más de la cuenta. El tratamiento posterior no es menos importante. Está el halogenado, sin halogenar, aplicando polvo, como hemos visto que eso, el starch, el almidón, genera mucha alergia también. Entonces han estado sustituyendo, algunos ya están aplicando algunas resinas como un cobertor adicional. Hay floca. Se puede agregar floca en línea, se puede agregar floca de muchas formas, ¿verdad? Mecánicas, electrostáticas, en húmedo. Hay quienes agregan una, como les decía, una segunda o tercera resina para evitar el halogenado. Tiene el problema, no dura mucho, no pueden ser guantes de reuso, sino guantes de un solo uso. Y por último, la inspección y el empaque. ¿Cómo se inspecciona y cómo se garantiza que el guante cumple con la función para la que está hecho? Todo eso tiene que ir incluido en una fábrica. Y todos esos aspectos debe de irse correlacionando en las líneas de producción. Ahora, déjenme presentarles un pequeño diagrama de cómo organizar uno una fábrica de látex. Bueno, las líneas de producción son el centro de atención. Sobre esas líneas de producción giran varios personajes importantes. La supervisión del proceso, gira el laboratorio, gira el control de calidad y gira el mantenimiento. Todos ellos están inmersos alrededor de las líneas de producción. La supervisión del proceso usa el laboratorio para tomar medidas de una serie de factores. Yo he estado en varias fábricas que he tenido el gusto y el honor de estar y veo que los laboratorios hacen un sinnúmero de muestras. Miden sólidos, miden viscosidades, miden estabilidades. Cuando las miden, eso sería mínimo lo que tiene que pasar.
Pero toda esa información del laboratorio debe de retroalimentar a la supervisión para que la supervisión ejecute acciones concretas sobre las líneas de producción. Una vez que la línea de producción está trabajando, se instalan controles de calidad, es decir, controles de proceso antes de que salga el producto y también controles de calidad del producto terminado. Esta información normalmente se pierde. El ingeniero llega a la línea, ve los números, se enoja, trata de tomar algo, pero debería toda esta información de control de calidad pasar a un sistema de información estadística. Yo digo que esta información estadística es la inteligencia de proceso. Es la unidad que toma todos los controles de calidad y comienza a buscar la razón, a veces post-mortem, de lo que hemos hecho. ¿Por qué lo hicimos bien? ¿Por qué lo hicimos mal? ¿Por qué lo hacemos diferente? Y esa información digerida debe de estar ya en la supervisión de proceso para inferir cambios en las líneas de producción. Y obviamente muchas veces redirige el mantenimiento. No tener esa unidad de inteligencia de proceso, lo que genera es una cantidad de datos y gente tomando medidas por todos lados. Parecieran políticos, ¿verdad? Toman medidas de temperatura, toman medidas de tensión, toman medidas de densidad, de viscosidad, pero nadie las integra. Y finalmente uno llega ahí y dice, no, es que mire, aquí tenemos ISO y aquí están todos los datos guardados. Pero nadie los lee, nadie los analiza, nadie concluye. Y como consecuencia, no se nota una mejoría en las líneas de producción. Y es interesante cómo el laboratorio puede decir que las mezclas fueron liberadas apropiadamente en un momento determinado, pero nadie le da el seguimiento a cómo eso que el laboratorio liberó afectó en la calidad. Entonces uno mira, por ejemplo, que liberan la dispersión hoy y la van a usar dentro de 8 días y dentro de 8 días la dispersión ya no sirve. Entonces nos hizo falta que el laboratorio perfeccione sus mediciones para que nos lleve a tener una buena información estadística y saber cómo está afectando nuestras líneas de producción. Y esa es la gracia de una fábrica de látex. Manejar los 4 aspectos anteriores, colocarlo dentro de esto y obviamente hay un aspecto de contabilidad que le está diciendo a la supervisión de proceso qué tan caros somos. Y entonces la supervisión de proceso, junto con el laboratorio, junto con el control de calidad, junto con la información estadística, deben de decidir qué aditivos le quitamos, qué aditivos le ponemos, cuánta temperatura más, cuánta temperatura menos. Y eso debería ser una organización viva. Es decir, todos los días hay que llevar este control y hacer las cosas. No necesariamente el químico más barato es el más económico, ¿verdad? No, mire, y en vez de echarle aquel jabón tan caro que usted compra, ingeniero, aquí le compré uno en la tienda en la esquina, es muy barato, pues no sirve. Pero la calidad se nos cae de un 96, se nos cae a un 86%. Eso ya pagó todo el jabón caro que yo quiera comprar. O ahí entran los aditivos de proceso que uno pueda inferir. En fin, ahí es donde la ciencia y el arte se juntan para hacer un buen producto de látex. Ese es el grado de dificultad que enfrentan las fábricas. Debo decir que hoy en día ninguna fábrica que tenga cantidad y calidad puede sobrevivir si no la tiene en buenos números. Una fábrica con rendimientos de calidad muy bajos o con producciones muy pequeñas, eso hace un producto muy caro, eso lo saca uno del mercado. Entonces, ¿en dónde está la economía de la línea? Aquí, en este esquema. ¿Cómo manejemos nosotros las áreas de mantenimiento, laboratorio, control de calidad, la contabilidad, la información estadística? Ahí es donde el arte de administrar y la ciencia se juntan para generar un buen producto. Bien, eso lo están haciendo ahora. Y hay historias muy exitosas. Y yo para hablar de estas empresas exitosas y para hablar, quisiera yo invitar a mis amigos del cual yo me jacto de ser amigo de ellos,
muy queridos. Y quisiera hablarles un poquito del ingeniero Ricardo Villarreal. Ricardo realmente ha trabajado en varias industrias relacionadas con el caucho, hizo un gran trabajo en Eterna, el trabajo en Eterna, un gran productor de guantes de Colombia. Quizás lo mejor que él hizo fue hacer una estrategia, y yo reconozco a Ricardo como un gran estratega comercial a nivel regional. Ha trabajado en muchas industrias, en la industria de los muebles, en la industria del acero, pero su visión ha sido regional. No es un hombre que hace un changarro para un país, sino realmente tiene una visión muy interesante y conoce mucho de América Latina. Así que bienvenido, Ricardo. Bienvenido. Tenemos también a Gunther, viejo lobo del hule natural, con más de 30 años de haber hecho proyectos exitosos en América Latina, sobre la generación de la fase 1, diría yo, que es tomar el producto del campo, del arbolito, y convertirlo en una materia prima industrial de primer orden. Ha hecho proyectos verdaderamente interesantes, exitoso para venderlo regionalmente y en Europa y demás. Así que yo le doy la bienvenida a ambos. A ver, caballeros, no sé si están ahí. A ver, perdimos uno. Perdimos uno, me siento solito, pero qué bueno que toca ahí Gunther. Yo quisiera, Gunther, si me permitís, lanzarte la primera pregunta. Una vez visto los datos de los consumos mundiales y todo esto, ¿podremos nosotros como región ser significativos en el panorama mundial de látex? Bueno, gracias Ludwig por invitarnos. Es interesante que Ludwig invitó a dos opiniones distintas para calentar estas preguntas. Ludwig, nuestra región es una región muy pequeña en cuanto al mundo del látex. Pero eso se puede decir hoy prácticamente de cualquier región en el mundo. Porque hace unos 40 años, en Malasia estableció una política de reubicar la industria mundial de látex, colocando incentivos increíbles, de tal manera que la industria de látex de Europa, la industria de látex de Estados Unidos, se fue a vivir a Malasia. Posteriormente China, el gran gigante de Asia, también se estableció como un gran productor de artículos de látex. Entonces, ¿qué fue lo que se pensó? Se pensó en que la industria debía acercarse a donde estaba la materia prima principal para esta industria. Y en el caso de látex, cuando se usa látex natural, estamos hablando del 90 y tanto % del artículo, dependiendo si usan cargas o no, que es la materia prima que había en el sureste asiático. Entonces, en lugar de llevar el látex lejos, pues simplemente acercar la industria a donde estaba el látex. Eso se hizo con éxito y se bajaron mucho los costos. ¿Podemos ser significativos? Contesto la pregunta diciendo así. Nosotros tenemos que ser significativos para nosotros mismos como mínimo y para nuestra región también. Tengo un material preparado ahí, pero no lo voy a usar ahorita. Quisiera devolverte la guitarra, Ludwig, para que repartas el juego del centrocampista Ricardo Villarreal. Fíjense que hay dos posiciones acá. Gunther ha sido, digamos, de la fase 1,
del arbolito a una materia prima industrial. Pero Ricardo ha estado en la fase 2, es decir, ha tomado esa materia prima, ese látex, y lo ha convertido y ha competido contra las importaciones asiáticas. Entonces, Ricardo, sería la misma pregunta. ¿Podremos como región ser significativos en el panorama mundial? Y si ustedes me permiten para responderles, a mí más que hacer una presentación, me gustaría usar unas ayudas de memoria, porque si bien mi experiencia administrativa de mercado me da una propiedad para hablar, cuando me enfrento a técnicos como Ludwig y Gunther, a un auditorio de técnicos, hago lo posible por ser lo más preciso también posible. Entonces, si me dejas, por favor, compartir la pantalla, Lucian. Gracias. Nosotros tenemos esa pregunta en este momento y es una pregunta que a mí me parece muy relevante porque yo he oído decir a colegas con los que hemos estado trabajando en el área andina que algunos, después de los resultados que producen Gunther y Ludwig con sus asesorías técnicas, se sienten ya miembros del mundo de las grandes ligas del mundo. Estoy teniendo un lío para mover mi presentación, Lucian, no sé qué podemos hacer. Auxilio. Se me quedó quieta. A ver, Ricardo. Haz clic sobre tu presentación. Ya. Intenta moverla. Listo, ya, gracias. Estaba al alcance de un clic. No me voy a extender en cosas que ya ha expresado con mucha propiedad Ludwig. Y inclusive tenemos algunas coincidencias en las diapositivas que seleccionamos para presentar hoy. Pero sí creo que es pertinente hacer énfasis en algunas de las informaciones que él nos dio. Muy rápidamente, el mundo está girando más despacio, se nos cambiaron todas las reglas, estamos medio patas arriba, se nos cambiaron los paradigmas, estamos avanzando en direcciones que nunca habíamos planeado y tenemos una gran oportunidad de reinventarnos. Entonces, vienen las ganas de encontrar qué es lo que más nos conviene hacer en el mundo y tomar decisiones sobre qué podemos nosotros pasar a hacer ahora. El COVID-19 puso el mundo a decrecer entre un 4 y un 7%, dependiendo de si hay o no un nuevo pico de la enfermedad en distintos países. El futuro es incierto, especialmente por todo lo que explicaba Ludwig de lo que es el panorama macroeconómico y geopolítico. El consumo del caucho se ha visto seriamente afectado, el caucho sólido, debido a la reducción en la demanda de los vehículos verticales en los países más consumidores de carros, produjo que se hicieran muchas menos llantas. El resultado es que los precios han caído en un 30%. El cierre de fronteras ha dificultado muchísimo la fabricación y ha hecho que las eficiencias se reduzcan. Del doctor Matan, yo extraje estos números que ya también presentó Ludwig, pero para ubicarnos me parece muy importante. Nuestro negocio en el látex es alrededor de un 12% en promedio histórico. Ahora con los mayores consumos ha crecido, pero creo que es un crecimiento artificial. Definitivamente Asia tiene concentrada el 93, casi 94% de la producción y un 88,5% del consumo. En guantes, que es en lo que se me pidió que elaborara un poco más, el 65% viene de Asia y el consumo global, como mostramos en la gráfica anterior, es de alrededor de 14 millones de toneladas. En América, el mayor fabricante o productor de látex es un país muy chiquito, Guatemala,
332.000 toneladas. Miren la comparación contra Brasil, de 182.000. Y nosotros, para la fecha de este informe de la FAO 2016, ni siquiera aparecíamos en el panorama. En realidad hoy Colombia tiene 11.000 hectáreas en producción. Dicen que hay unas 65.000 sembradas, con unas características que se repiten en muchos países de nuestra región, y es que un 79% de las áreas son pequeños cultivos y un 98% de los que cultivan son pequeños, con áreas de menos de 50 hectáreas. Colombia tiene 14 millones de hectáreas potencialmente cultivables, de manera que hay una posibilidad de crecimiento muy significativo, pero se necesitaría que, al igual que los países asiáticos y especialmente Tailandia y Malasia, tuviera nuestro Estado unas políticas que nos permitieran hacer el desarrollo a la velocidad y con los resultados que han tenido estos señores. Porque es que las grandes empresas del mundo, aquí estoy mostrando el caso de Top Glove, hace 35 o 40 años prácticamente no existía. Así es que este desarrollo ha sido muy rápido y muy reciente. Solo para ubicarnos, estos señores que son los líderes de fabricación de guantes en el mundo tienen 700 líneas de producción. Esto es a final del año pasado. Este año están planeando agregar otras 50 líneas. Tienen presencia en los mercados y presencia dominante en 195 países del mundo. Y están haciendo cerca de 79 billones de guantes por año. 79 billones de guantes. Entonces, pues son gente muy grande y muy desarrollada, a la cual nos va a quedar difícil enfrentar si es que nos vamos a ir a un océano rojo en donde hay ciertamente jugadores dominantes. Creo que la mejor oportunidad que nosotros tenemos, y esto lo voy a repetir varias veces, es buscar una integración de la cadena, una integración vertical del negocio, con una visión de largo plazo que hace que esto que estoy diciendo sea muy difícil. En los trabajos que hemos hecho con cultivadores, con procesadores y con industriales durante los últimos 8 años, la mayor dificultad que hemos encontrado ha sido la desconfianza entre los distintos segmentos del negocio. Los agricultores, esto lo digo con todo respeto, estoy simplemente mencionando lo que hemos visto, tienen mucho temor de que los industriales se aprovechen o se adueñen del negocio, prefieren tratar tímidamente de volverse industriales o simplemente de vender lo que puedan con la presentación más sencilla posible para no invertir en transformación de las cosechas que van obteniendo de sus plantaciones. Y hay un permanente conflicto entre lo que es el interés del agricultor, que quiere vender su materia prima lo más cara posible, que abre su computador, ve en internet cómo está la bolsa de Malasia y pide lo mismo en Colombia o más. El intermediario que quiere comprar barato y vender caro, y lo mismo el industrial. Si esa visión del negocio no cambia, va a ser muy difícil que logremos ser competitivos en los nichos que más adelante quisiera que repasáramos, en donde creo que realmente hay oportunidades muy interesantes para el país. Hay que tener en cuenta, ustedes ya lo saben, estamos hablando de un commodity, y ese commodity va a estar sujeto a todas las variaciones de los mercados, a menos que se tengan unas estrategias de producto muy bien definidas y muy bien logradas. Hay en la región todo el potencial en tierras, hay la capacidad técnica, hay el conocimiento, y si no se puede adquirir, estamos un poco atrasados en tecnología. Y repito, lo que más siento yo que nos hace falta es las fórmulas de participación. De manera que yo sí creo que nosotros tenemos el potencial, si escogemos
los productos adecuados, los canales adecuados para entrar a participar. Más adelante, que vamos a analizar la opción muy tentadora en este momento de hacer guantes, podemos hablar de las alternativas de producto que podrían llevarnos a esa competitividad global. Esa era una respuesta, Ludwig. Gracias, Ricardo. Muy amplia y realmente te comiste la segunda pregunta, que era ¿cuál es el mercado del guante en América Latina? Realmente yo quisiera, de ser posible, que nos ampliaras un poco tu experiencia en cuanto a los mercados regionales, porque fíjense que hemos estado en del mundo del látex tantos años y hemos visto realmente emprendimientos. Yo, refiriéndome a Top Glove específicamente, Top Glove nace como en 1989, la crisis del SIDA, y entonces salen muchísimas fábricas de hacer guantes. En Guatemala también surgió una que hacía guantes de examen, y surge Top Glove. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la fábrica en Guatemala vivió unos años, no pudo, y ya no está. Pero Top Glove llegó a 700 líneas, el 25% del mercado. La pregunta que yo me hago siempre, y perdone que sea una pregunta muy simplista, pero si yo tengo un mercado de 1,6 millones de toneladas de caucho en la región latinoamericana, si yo sumo las producciones de Guatemala, de Brasil, de Colombia, digamos que son los más grandes, un poquito México, ¿verdad? Y Ecuador con una cantidad pequeña, pero con una visión diferente. Si sumo esos cuatro, digo, bueno, realmente podríamos colocar las 350 toneladas, 350.000 toneladas que hacemos en forma de guantes, re fácil. Cuando ustedes revisan la cantidad de fabricantes de guantes que hay para uso médico, digamos, en América Latina, pues déjenme contarles que hay 2 en México, muy grandes, muy buenos. Habrá uno en Chile, no sé si importa o todavía fabrica, y deje contar. Entonces pareciera que la solución va por ahí. Pero para ambientarnos más en el tema de cuál han sido los usos de látex, Gunther, ¿cómo mirarías vos ese uso de látex a nivel regional en todos estos años? Bueno, ahora tal vez sí préstenme la pantalla, por favor. Lucián, ¿me ayudas? Gracias. Listo. Voy a brincar acá. Este slide lo estrené la vez pasada, que estuvimos hablando, y ustedes ven qué fue lo que me llamó la atención cuando lo estaba haciendo, porque si ustedes ven el mundo, ven que en esta parte del mundo se está haciendo más del 80%, y todo este material tiene que viajar a nuestros países para ser transformado en productos, versus el que fabrica en su región. Y es más barato trasladar el producto terminado. Claro que estamos en una pandemia y se presenta este tipo de comportamiento. Y me encontré este miércoles en un evento en el que nuestros anfitriones, que era en este momento el ANRPC, presentaba este slide y nos dice, va a volver a arrancar, por lo menos durante algún tiempo, un proteccionismo. Este es un slide que tiene 2 días. Es una globalización en reverso. La tendencia global yendo hacia ser local. El Estado tendrá que intervenir. Habrá menos dependencia del transporte público. Aquí hablan un poquito sobre robots. Y el último punto es, la salud es la nueva riqueza antes mal entendida. Yo siento que nosotros
cuando pensamos en este tipo de temas, presentamos nuestro DNA, que ustedes ven que son todas estas fotos que siempre uso, y llego a concluir que nosotros somos un bosque y somos una fuente de trabajo permanente para cientos de miles de familias. Por lo menos políticamente deberíamos ser interesantes. Pero ¿cuántas cosas pueden fallar en 40 años? Decidimos arrancar una planta en Guatemala para hacer espuma de látex y lo hicimos con todo. Generamos una espuma de látex 100% natural con certificaciones de sostenibilidad fabulosas, incluso con una cadena de carbono neutral hasta el cliente, y llegamos a la conclusión que el tema es diferenciarnos. Tenemos varios temas a nuestro favor. Uno es la sostenibilidad y la otra es la responsabilidad social. Yo quisiera realmente que todos nos pusiéramos a pensar en estos escenarios, porque si me regreso acá a un esquema de lo que Ricardo decía, tenemos ya en lugar las plantaciones, ya tenemos en lugar el procesamiento de látex, la industria, el producto, y ahora viene el tema del mercado. Y para eso necesito hacer trampa contra mi presentación, porque cuando vemos el mercado, vemos que hay una conmoción significativa, vemos una tendencia hacia la baja en el precio y vemos que el consumo está localizado en el otro lado del mundo. ¿De qué me sirve todo esto? Me sirve para regresar a este slide. Es muy importante que entendamos que por mucho que haya proteccionismo temporal, por mucho que haya una necesidad de cubrir nuestras necesidades rápido, localmente, el mundo va a volver a abrir. Y cuando vuelva a abrir, los equipos y los procesos que instalemos tienen que ser competitivos contra los más grandes. Lo que no se vale es montar una planta sin la tecnología adecuada y sin poder ser competitivo. De manera que lo que hicieron los asiáticos, que lo vimos en el slide es que ellos tomaron la materia prima que estaba aquí y establecieron una cadena de producción de productos enorme y controlaron el mercado. Si nosotros no podemos competir en costo con estos productores, realmente lo que vamos a tener es microemprendimientos que la van a pasar bastante Mal. Espero que eso te haya contribuido por el momento, Ludwig. Fíjense que sí, miren, 30 años de historia de Top Glove, digamos. 30 años de historia, y en 30 años de historia uno ve cómo Colombia, que no era productor, puede andar, no estoy seguro, corríjanme el dato, en unas 15, 20 mil toneladas. Guatemala llega a 102 mil toneladas, Brasil quizás llegará en 180, 200 mil toneladas, Ecuador redujo mucho, México ha crecido a nivel ejidatario, debe tener ya una buena cantidad de toneladas, unas 15, 20 mil toneladas, imagino yo. No me tomen mucho en cuenta los números, pero al final de cuentas, tenemos una capacidad instalada en estos países y vendemos materias primas. Y yo mismo he sido ese vendedor de materias primas. Lo vendemos en Estados Unidos, con sostenibilidad en Europa y demás. Quizás la gran pregunta es, ¿por qué no podemos ser, y valga las diferencias, la Malasia en América? ¿Por qué Colombia no ha podido integrar
a todo ese agro emprendedor en la cadena vertical. ¿Por qué Guatemala no lo ha podido hacer? Y seguimos exportando materias primas y hoy nos vemos, bueno, pidiéndole a Top Blog que nos mande guantes, ¿verdad? Para ver cómo nos hacemos en los hospitales, porque nacionalmente no tenemos. Yo les quiero plantear esto, porque al final de cuentas, hoy tenemos un efecto pandémico. Bueno, sí, hay un efecto de que todo el mundo va a querer un guante, pero ya los han estado queriendo. O sea, de hecho, en los últimos 5 años el látex ha crecido más y los guantes han crecido más. Y en Guatemala, en Colombia, en México, bueno, México ha hecho parte de su tarea, Ecuador ha hecho parte de su tarea, pero nos vemos ahí con un colapso en nuestras propias plantaciones. Y yo digo, como productor, ¿por qué no ponemos una planta a nivel mundial de este tipo de productos? ¿Será factible, Ricardo, con tu experiencia? ¿Será factible con lo que has visto en Colombia, hacer esa integración? ¿Qué necesitamos hacer, Ricardo, para que ese caucho regional se convierta en un producto terminado en la región? Mi problema es que, a diferencia de Gunther, yo creo que el tamaño sí importa. ¿Sí? Cuando en el mundo hay una demanda de 330 billones de unidades de guantes de uso médico, que esa demanda aumenta por factores como el COVID en un 20%, frente a un crecimiento normal de un 3 a un 5%, y que 225 billones en el 2020 habrán salido de Malasia. ¿Cómo entramos nosotros a jugar en ese escenario? Fíjense la capacidad que tiene la industria malaya. El año pasado, en 2019, ellos entregaron al mundo alrededor de 170 billones de guantes. Este año, de la noche a la mañana, están pasando a entregar 225 millones. Entonces tienen una capacidad instalada que estaba limitada, entre otras cosas, por políticas gubernamentales, que fueron liberadas para poder atender la demanda de la pandemia, y crecen de un día para otro 55 billones de unidades, que es lo proyectado. En contraste, y a título informativo para ustedes, empresas como Ruberex, que la menciono porque es una de las empresas grandes del mundo en guantes domésticos e industriales, hace una cifra que para cualquiera de nosotros en esta región es enorme, pero son 78 millones de guantes al año entre domésticos e industriales, contra 330 billones de demandas en unidades de los guantes médicos. Entonces, una de las dificultades ciertamente que tenemos para poder crecer y ser importantes, no para crecer, para poder ser importantes en este panorama, es definitivamente la capacidad, respaldada por lo que dice Gunther. Tenemos que tener tecnología, porque entrar a competir con estos monstruos no solamente es complejo por los volúmenes y los canales de comercialización que ya manejan, sus estrategias geográficas. Llegar a los 195 países a los que ha llegado Top Glove con posición dominante, además, toma tiempo, toma inteligencia. Pero si a eso le agregamos que la preferencia en el mundo, por la razón que sea, válida o no, es hoy en día un 70% de la demanda mundial de guante médico es por guante nitrilo, y por tanto solamente un 30% en caucho. Pues sí tenemos una oportunidad, pero lo primero que yo me preguntaría como industrial, si voy a hacer guantes de uso médico, es si hago nitrilo o si hago caucho. En Malasia y en Asia en general, el mayor crecimiento de la capacidad industrial se viene dando en la fabricación de nitrilos. Y viene después la pregunta de si es el momento oportuno de entrar a producir guantes o no. Yo creo que nosotros tenemos una ventana de oportunidad corta, que va a depender de lo que suceda con la pandemia, cuánto va a durar, porque esa entrega o esa demanda adicional que estamos viendo hoy,
que tiene a los grandes fabricantes del mundo entregando a 5 meses, contra un promedio de 45 días, que era lo normal. Algunos de ellos están ya prometiendo entregas para el año entrante. Es una demanda temporal. Después volveremos a la normalidad y entonces ya Malasia no entregará 225 billones, sino 180. ¿Y nosotros cómo vamos a jugar ahí? Necesitamos algo más que la capacidad de producción y la tecnología. A mí me encanta oír a Ricardo, porque Ricardo nos presenta un punto de vista industrial y realmente debo de decir que si uno mira la historia, Ricardo ha tenido razón, porque el agro regional no ha podido impactar dentro de nuestras cadenas productivas. Hace poquito pues estuvimos en Brasil, ahí una webinar para ver cómo ayudamos a los picadores a que no la pasaran tan mal. En Guatemala la estamos pasando mal los que tenemos plantaciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Abrimos, no abrimos? ¿Qué hacemos con la gente? Ahora, Gunther, has estado en grupos importantes en Guatemala, y grupos visionarios, emprendedores. ¿Por qué no hemos podido concretar ese paso industrial, Gunther? ¿Cuál crees vos que ha sido el elemento, o uno, o dos, o tres elementos que nos impiden a nosotros ponernos a ese nivel? Bueno, no solo tuve que ahí asustarme que Ricardo dijo que lo que veía como oportunidad es la integración del sector. Esta planta de colchones, Ricardo, es de 3 millones de kilogramos. Es una planta muy grande, es una planta de foam muy grande, en donde hay integración desde la semilla hasta el producto. Y realmente es una oportunidad fabulosa y es una historia que está ahí para mostrar que sí se puede. Pero hay dificultades. Hay dificultades porque particularmente del lado del mercado, lo que muy correctamente dijiste hace un ratito, el desarrollar una ruta de mercado es un esfuerzo importante y sorprendentemente, pero para nosotros los agricultores, realmente lo que requiere es mucha plata también. Entonces, es muy importante poder desarrollar el mercado y encontrar un nicho a donde ir a caer con este producto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es desarrollar un producto de primera calidad, mejor que los productos normales de la industria, y adornarlo con una etiqueta de 3 millones de kilos, que es bastante producto, sostenibles, sin esclavitud, sin uso de químicos prohibidos, sin que haya deforestación en el establecimiento de la plantación para ir a un mercado. Pero tiene que ser competitivo en costo, porque cuando lo que tú decías, esta es una oportunidad puntual, cuando la puntualidad, la temporalidad de la oportunidad vuelva a ceder, la única forma de competir va a ser con los costos adecuados. De manera que los esfuerzos de nuestra región deben ser con tecnología adecuada y equivalente a lo que en Asia se usa. Entonces voy a usar un ejemplo de una línea de producción de guantes. Nitrilo también es látex, o sea, son guantes de látex, puede ser nitrilo, puede ser natural. Yo tengo mis serias opiniones de qué es mejor que qué, pero es porque el tatuaje que tengo en la frente. Pero lo importante es que estas máquinas producen una cantidad enorme de guantes, del mismo tipo de guante, en producciones continuas de un tiro. Entonces, el enfocar nuestra producción para mercado local de nuestros países no es la solución. Al igual que en Guatemala se puso una planta de foam, claramente no fue hecha para atender el mercado local guatemalteco, que es muy pequeño. De manera que esta integración vertical de plantación a producto terminado y canal de distribución, encontrar un mercado,
tiene que estar enfocada hacia la exportación y obviamente va a atender los mercados locales. Pero tiene que ser con costos adecuados. Ahora, cuando me den chance, pero más tarde, podemos comparar los guantes de nitrilo y los guantes de látex, pero eso es solo para los que estén tomando cafecito al final. Hay una cosa aquí que yo les quiero plantear. Estamos claros que ahorita hay un boom en el guante. Ahorita el que tenía su fábrica de guantes se le apareció la Virgen, ¿verdad? Porque con esto va a vender hasta la segunda. De hecho, les cuento ahí en primicia que me he integrado a las líneas de producción de nitrilo. Eso me puede costar a mí alguna sentencia entre los naturales, pero les quiero contar, ¿verdad? Que la mayor fábrica de guante de nitrilo de América Latina está en Guatemala y consume 21 contenedores de nitrilo al mes y no produce lo suficiente. Y hay que juntar a la gente y a ver a quién le decimos que no. Es decir, hay una boom en el mercado impresionante. Entonces me lleva a mí a hacerles dos preguntas. La primera pregunta es más para Ricardo. Y esa pregunta ¿es válido pensar hoy en día en que si yo tengo mi línea de artículos de látex distinto de guante, por ejemplo, estoy haciendo globos o estoy haciendo fajas o alguna cosa, ¿es factible transformar esa operación en una fábrica de guante? Porque al final de cuentas ya tengo el compounding, ya tengo el horno, ya entendí cómo es que se vulcaniza, etcétera. ¿Es factible hacer esos cambios, crees tú, Ricardo, con tu experiencia? Es que yo creo que es un tema de mercado. Gunther decía, y ha hecho mucho énfasis en el comentario de la integración vertical que hice, pero eso va de la mano no solamente de la competitividad, el precio, etcétera, sino mucho de cómo le llego a los mercados, qué canales uso, con qué productos específicos llego. Algo he oído yo, por ejemplo, de esa fábrica de espumados de que habla Gunther, en donde desde la distancia lo que yo percibo es que no fue un tema de producto, no fue un tema de verticalización, integración vertical, fue un tema más de la llegada al mercado. Cuando tú haces globos, por ejemplo, tienes la tecnología necesaria para hacer productos de pared delgada y productos muy exigentes como son los globos de buena calidad. Entonces, teóricamente pasar a hacer guantes quirúrgicos donde hay requisitos muy parecidos o pasar a hacer preservativos, pues es lo mismo. Pero mucho más allá de si técnicamente es viable o no es viable, es cuál es mi mercado y cómo logro que esta nueva idea se convierta en un éxito. Porque no alcanza solo con lo que ya hemos hablado. Pero además, transformar una fábrica de estas implica unas inversiones muy importantes. Y haciendo énfasis en el punto de Gunther de la importancia de la tecnología, no es la misma, el mismo tipo de equipos el que se usa para hacer guantes de manera eficiente al que se usa para hacer globos. Porque los procesos, por su naturaleza, tienen diferencias también muy importantes. De manera que yo no lo haría porque creo que sería necesaria una inversión que muy probablemente resulte tan alta, muy parecida a la de hacer una fábrica nueva. Ahora, si estoy haciendo nitrilo y quiero pasar a natural, resulta fácil, los procesos son muy similares. Si es al contrario, estoy haciendo natural y quiero pasarme a nitrilo, probablemente no sea tan fácil. Si sé hacer guante doméstico, pasarme a guante médico es una cosa muy diferente. Las restricciones de calidad, la productividad, las capacidades de los equipos, las velocidades son muy distintas. De manera que yo no haría esa transformación a menos que tenga muy claro cómo voy a lograr ser competitivo desde costo y cómo voy a lograr llegarle a los mercados. No sé, Gunther, ¿tú qué opinas? Sí, Ricardo. Estoy totalmente de acuerdo cuando quieres hacer un esfuerzo a nivel competición mundial, porque la única forma de competir es si el producto que voy a obtener tiene un costo similar
al que tiene mi competidor, que en este caso estaría en Asia. Y yo he defendido este punto durante muchísimos años, visitando la industria en Latinoamérica, diciendo, pero es que también, si nuestro único diferenciador es el precio, estamos muy mal, porque entonces realmente, y he usado un slide por años ya, es donde digo, bueno, ¿y quién dijo que barato es bueno? Bueno, barato es porque vendo más, pero normalmente la calidad no está acompañando a lo barato. Y entonces, lo que tenemos que ver es que tenemos que poder diferenciar nuestro producto con un servicio que debe ser una planta pequeña que hoy pueda estar abandonada, que estaba dedicada a hacer preservativos y ahorita ya paró. Bueno, esa planta yo la podría convertir fácilmente, que Ludwig lo podría hacer hasta muchísimo mejor que yo, para hacer guantes. Y puede hacer unos pocos guantes para un mercado muy local, pero no va a entrar a competir con los jugadores grandes en este mundo. Es cierto, el tema de cómo salir al mercado es absolutamente crítico. Y si nuestro competidor es un sumo gigante, bueno, pues la única forma que tenemos que hacer es correr diferente. En ese slide que usé, el sumo es muy fuerte, pero el niño corre más rápido. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que ser también habilidosos en la forma de hacer esto. Te devuelvo ahí la guitarra, sí. Okay. Hay una cosa interesante. Miren, estamos hablando como industriales. El punto de vista de Ricardo es muy claro en ese tema, pero ahora yo quisiera que nos pusiéramos un poco el traje de agricultores. Como agricultores estamos pasando el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Tenemos los árboles, ahí está la producción, no es rentable, no sabemos qué hacer con la gente, y entonces vemos que el látex puede ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, haciendo látex, tratando de ponerle los adornos más lindos, FSC, sostenibilidad, no somos bien portados, casi que nos vestimos de blanco para que nos lo compren, ¿verdad? ¿Y a qué precio? Al precio vietnamita, mi amigo. Ahí volvés a comenzar a decir que es una buena calidad y en fin. Eso lo hemos pasado por años. Ahora, Gunther, si te pones el traje de productor de caucho, porque vos has estado trabajando con empresas agroindustriales y más agrícolas que industriales, porque viven más del campo. Cuando uno compara lo que cuesta una fábrica de guantes, voy a decir un número más o menos, $1,500,000, contra lo que cuesta establecer una plantación de unas 2,000 toneladas secas al año, pues obviamente cuesta muchísimo la tierra, la espera, los árboles y todo esto. Es una salida para el agro e introducirse en esta aventura. Quizás con la última frase que dijiste me despertaste una posible respuesta a una pregunta imposible de contestar, porque cuando las circunstancias son difíciles como ahorita, todo el mundo anda buscando a quien yo llamo el Santísimo Dios de las emergencias. Ahora nos hace falta un milagro que nos saque adelante, pero cuando las cosas están bien, uno debe sentarse a pensar en el largo plazo. El webinar que asistí hace 2 noches, que se jugó en Kuala Lumpur, ese webinar le preguntan al inversionista y le dicen, bueno señor, ¿usted invertiría en caucho natural sí o no? Ahorita. Y es una pregunta muy buena. O sea, yo tengo a los amigos, a los hermanos mexicanos, colombianos, brasileños, ecuatorianos, guatemaltecos, que están en el tema de plantaciones. ¿Usted invierte en el caucho natural, sí o no? Él dice, corto plazo, tienen que hacer cultivos de ayuda, sembrar flores abajo, porque el ingreso, recuérdense que el mundo piensa en términos de pequeñas parcelas, necesita ingresos porque si no, la parcela va a desaparecer, porque si no saca ni siquiera para comer,
el operario no va a explotar el árbol. Mediano plazo, él dijo, investigación y desarrollo. Eso es 2 y 3 años. Y largo plazo, inviertan en caucho natural, ¿sí? Pero piensen largoplacista, porque ahorita en el corto plazo no da tiempo para generar un milagro. La única forma que el agro del caucho natural salga de la hiperdependencia de la volatilidad de los precios y de los ciclos de éxito y de fracaso que tiene el caucho natural es su integración vertical. No es algo que sea opcional, es la única forma de hacerlo. Entonces, si yo estoy en el caucho natural con la visión de largo plazo, debo hacerlo. Ahora, en este momentito, Ludwig, el plantador está pobre, no tiene plata para hacer cosas. Entonces es muy difícil decirle ahorita, mire, venga, invierte en una planta que le va a costar una buena plata. Pero lo que sí es que hay que hacer conciencia de que las plantaciones de este grupo que yo estoy representando están operativas ahorita. Y en nivel latinoamericano hay un altísimo porcentaje de plantaciones que no están pudiendo, y fábricas de procesamiento que no están pudiendo ser operativas, porque no tienen el outlet organizado. Esa integración del producto con el mercado es bien significativa y es muy importante. ¿Será el mismo hombre el agricultor que se va a convertir en industrial? Esa es una pregunta filosófica. Porque el agricultor está pensando en términos agrícolas. Pero yo conozco en la región, en México, en Colombia y en Guatemala y en Brasil, conozco gente que son industriales que tienen plantación. A ellos yo me volcaría a decir, bueno, explotemos esa faceta industrial para sacar adelante tu plantación y tenemos la integración vertical y diferenciación que estamos pidiendo. Este panel tiene cabalmente la intención de confundirnos, ¿verdad? La intención es que nos poblemos de ideas, que salgamos de aquí motivados para decir ahora cómo puedo enfrentar yo esto. Quiero ir terminando, porque ya se nos hizo tarde, pero quiero ir terminando con un tema que les quiero compartir. Miren, en América Latina tendemos a hacer planes perfectos que nunca llegan y nos perdemos los grandes momentos históricos de la vida, ¿verdad? Nos perdemos los momentos industriales. Y yo he estado leyendo que ya en Indonesia pusieron un gran parque industrial a nivel gubernamental para atraer a las empresas que se quieran salir de China. Otros están montando sus líneas de producción. Es decir, el mundo se está moviendo y América Latina lo seguimos pensando, ¿verdad? Y entonces seguramente a muchos se les va a gastar el miedo de ver cómo es que anda el precio del caucho para ver cuándo va a salir y mientras tanto, querido Gunther, pues nos compramos los Kleenex y lloramos hasta que alguien un día descubra que los guantes de Marte se usan y el precio del látex subió. Pero yo quiero proponerles algo. A ver, miren, ¿qué pasaría si a nivel gremiales de los países, yo de hecho estoy en Guatemala en un grupo de ese tipo, en donde le pidamos al Estado que haga algunas cosas por los productores de caucho regional? Fíjense, si ustedes analizan las recomendaciones de la CEPAL en su documento Horizonte 2030, que fue hecha para la región, a mí no me gusta el documento porque es muy asistencialista. Le dice, mire, dele dinero, dé bono familia, regale comida, evite que la gente se muera de hambre, regale. Y al gobierno le dice, hipotéquese. De hecho, Guatemala, con un presupuesto de 70,000 millones de quetzales, acaba de endeudarse 30,000 millones más para poder regalarle dinero a la gente.
El caso de Guatemala es un caso que no es anormal. Todos los países están hipotecándose de una forma agresiva y están siendo asistencialistas con la gente. Eso es un factor, eso es un hecho, una recomendación mundial. Y el Banco Mundial le ha dicho, miren, no se preocupen, aquí hay plata, endéudense. Bueno, ¿por qué no gremiales nosotros pudiéramos llegar al gobierno y decirle, mire, declare al guante como un producto estratégico, pues, y dele ciertas prebendas a la fabricación nacional? ¿Será eso factible en nuestra región? ¿Será que nosotros como cámaras regionales diciendo, miren, nuestra gente depende de ese árbol y depende de ir a picar, no le regale una bolsa de comida? Declare a la industria de la protección, como bien lo decía Peter ahí, ¿verdad? Health is the new wealth, ¿verdad? Entonces, esa es la riqueza. ¿Será factible que en nuestra región eso se lleve a cabo? ¿Tú verías que estas gremiales en Colombia pudieran tener algún éxito a nivel de políticas gubernamentales, Ricardo? Sin entrar a opinar en la calidad de nuestros políticos, yo creo que sí existe la posibilidad, pero no si es el eje de lo que va a ser la estrategia del gremio. Me explico. Nosotros podemos comprar la tecnología, el conocimiento existe y también se puede pagar, pero lo que no podemos comprar es la estrategia. Esa la tenemos que construir nosotros. Y también con respeto por quienes escuchan, con frecuencia he oído a los gremios que nos agrupan pensar en el gobierno como el Estado paternalista que tiene que dar. Y yo creo que de nosotros como industriales tiene que salir la iniciativa para presentar programas que se puedan sostener. Sin la intervención del gobierno, sin una política estatal adecuada, no tenemos mucho chance de competir contra los grandes. En Malasia, en Vietnam, en Tailandia, el tema del caucho es un tema nacional. Si al caucho le va mal, en los países hay hambre y hay revolución. Muchas de las variaciones enormes en precio que hemos visto en años recientes hacia arriba es por intervenciones de los gobiernos locales que tienen muy claro que tienen que defender al agro. Pero eso tampoco es sostenible. Las intervenciones estatales tienen que ser de corto plazo porque esos países tampoco viven únicamente de esta parte del agro. Así es que el sector privado tiene que ser fuerte. Y déjenme insistir en el tema de la integración vertical como una herramienta que nos permite establecer un buffer en el cual se absorben las distintas variaciones. A mí como industrial me pasó que de un día para otro el costo del látex se me subió 40%. Estamos hablando de hace unos 10 años tal vez. Y ustedes, yo les veía la sonrisa a Gunther y a Ludwig, que eran mis proveedores, y yo no tuve más remedio que arrodillarme y perder plata, porque simplemente no le pude traspasar al mercado el sobrecosto que me cargó don Gunther. Pero ese es un caso puntual. Ahorita estamos en lo contrario. Los guantes se venden al precio que quieras. Los márgenes se han más que duplicado. Y ese conflicto del que hablaba yo hace un rato entre el interés del agricultor, el interés del que hace el beneficio y el interés del industrial es lo que tenemos que sintonizar. Alguna vez le proponía yo a un grupo de agricultores creemos en conjunto una unidad de beneficio para producir látex en Colombia. Y definamos también en conjunto dónde se va a hacer la utilidad. Si la va a hacer el agricultor, entonces el látex me lo tienen que vender a mí como industrial, de manera que se cubran los costos, pero que a mí como industrial me quede espacio para hacer los márgenes haciendo guantes. Si se va a hacer en la unidad intermedia, en el beneficiario, pues nos repartimos las utilidades. Yo compro a precio normal de mercado internacional como industrial y nos repartimos las utilidades. Si usted tiene una utilidad como agricultor, pero tiene otro dinero que le ingresa como procesador. En fin, hay fórmulas que deberían, desde mi punto de vista,
ser viables y que se podrían construir muy fácilmente si hubiera una decisión estratégica de crear una integración que nos defienda como gremio de las enormes variaciones que hay en el mercado. A veces para que gane el agricultor, a veces para que gane el industrial y muchas veces para que gane el intermediario. En ese sentido, creo que lo que los gremios necesitan antes que ir a pedirle al gobierno, que tienen que pedirle también, y más que pedirle, tienen que proponerle cosas concretas que den réditos políticos para que la aprueben. Tienes que tener una estrategia clara y tienen que tener una visión del negocio que les permita ser sostenibles. Cuando en Colombia se empezó a sembrar caucho intensamente, es porque estábamos en la bonanza de los precios. Pasaron los primeros 7 años, empezaron a producir las plantaciones y el precio estaba deprimido. Ya han tumbado algunas hectáreas de caucho, porque simplemente no hay el mecanismo para defendernos. Okay. ¿Cuál es su Tengo un comentario, Ludwig, sobre ese tema, y es que a veces le pasamos al gobierno más de lo que tenemos que pasarle. El gobierno tiene su responsabilidad y creo que los gobiernos regionales saben que tienen que revivir la industria y el agro local, porque de eso vive la gente. Pero oí en el webinar de esta semana a un comentarista diciendo una cosa muy importante: es la iniciativa privada mundial la cual en su nueva definición de riesgo va a favorecer el no estar globalizado. Esa nueva aversión al riesgo que viene de tener plantas en todas partes del mundo va a tratar de pedir a algunas industrias que tengan una planta que quede cerca. Nosotros tenemos que hacer un atractivo para esta inversión privada que prefiere ir a un esfuerzo en la región a cambio de un esfuerzo en una región muy lejana. Y aquí hay muchas afirmaciones y no me voy a alargar porque esto es un tema para un webinar propio. Ya no es cierto que el asunto se hace en China porque el costo es más bajo. En nuestros países hay países donde el costo es más bajo que en China. Lo que sí es que hay que hacer las cosas bien hechas. Eso sí es importante. De manera que esta no solo es el gobierno que tenemos que pasarle, sino también es la industria misma que en su reducción del riesgo quiera reubicar su esfuerzo a una industria más local que la que hoy día tiene en Asia. De acuerdo. Bueno, caballeros, yo les agradezco muchísimo sus participaciones. Ha sido enriquecedor escucharlos con un punto de vista muy diferente. Yo espero que nuestra audiencia, primero, no se haya dormido. En segundo lugar, les haya parecido interesante cómo un continente, como una región como la América Latina, con un consumo de 1,6 millones de toneladas, no podamos sostener nuestras 350.000 toneladas en un periodo donde pareciera que hay una gran oportunidad en el mercado. Yo quiero concluir diciendo que el mundo busca la nueva normalidad. Y esa nueva normalidad va a ser tratar de regresar a como estábamos. Y como estábamos, teníamos un crecimiento del látex natural en los usos de guantes a pesar del nitrilo. Y yo quisiera que hubieran milagros, pues yo quisiera que todo esto nos hubiera caído como un refresco para considerar la naturaleza, para considerar otros aspectos de la vida que hoy los hemos podido disfrutar realmente, ¿no? Entonces, les animo a cada uno, a sus países, a sus gremios, a que hagan un análisis, como bien decía Ricardo, a largo plazo, y que tratemos de aprovechar la coyuntura, esa coyuntura estatal de subsidio indiscriminado. Yo diría que también mucha corrupción va a haber ahí, pero tratemos de aprovechar este momento para generar la industria y seamos exitosos
como la historia de Top Glove que nos llevaba ahí Ricardo al principio. Fue fundada en medio del SIDA y miren, hoy es exitosa. Quien quiera que dentro de unos años pudiéramos decir que la pandemia fue lo mejor que le pasó al látex natural. Así que, Lucián, yo te regreso los controles de la nave para despedir nuestra webinar de hoy. Gracias, Ludwig, gracias a Ricardo y a Gunther. De verdad que creo que lograron el objetivo del webinar de hoy. Hay muchas preguntas y muy interesantes, pero obviamente no vamos a poder discutir todas en este breve tiempo. Sin embargo, no sé si al menos les leo una. No sé qué opinan, Ludwig. Sí, por favor, mira, lo que podemos hacer es elige tú unas 2 o 3 preguntas y luego nos haces llegar todas las preguntas que llegaron y con mucho gusto a vuelta de correo las respondemos. Vale. Por acá está Roberto Miralles y pregunta, ¿por qué el precio internacional del látex natural no se ha visto incrementado ante la demanda mundial de guantes, de examinación y de cirugía ocasionado por el coronavirus? A ver, yo tengo mi opinión personal al respecto. No es que el látex no haya subido, es que no bajó tanto, ¿verdad? Los que estamos en el látex vimos una baja de precio, pero no tan alta como la que lo vimos en el tema de los cauchos sólidos. De tal manera, pues, que la buena noticia es que no bajó tanto, ¿verdad? Eso diría yo. La otra cosa es la conversión que hay de los fabricantes de caucho sólido a látex. Gunther, ¿vos cómo lo ves? No, yo coincido. La verdad es que todos los productos de las plantaciones han bajado mucho de precio. Lo que pasa es que el látex ha bajado un poco menos y no porque el látex no tenga serios problemas, sino porque la parte de la industria médica está jalando fuerte. Cuando intervine antes, yo creo que hay que calificar de heroicos los esfuerzos de toda esta gente que tanto admiro a nivel regional, que tienen plantas que hacen productos de látex y son plantas que se han defendido muy bien durante todas las épocas, los precios altos y los precios bajos. Están tratando de fabricar lo más que pueden, de manera que ahora están aprovechando que el precio está un poquito más bajo. Yo creo que el tema del nitrilo también ha tenido mucho que ver con esta situación, con el petróleo cayendo un 80% de precio en los meses. El nitrilo se ha vuelto mucho más económico. Entonces, la competitividad de los guantes de látex frente a los de nitrilo se ha visto seriamente afectada. Y si los mercados grandes, que son Europa y Estados Unidos, tienen preferencias o del 100% o del 90% por nitrilo, y es en Latinoamérica y África y Asia, en una parte importante donde está la demanda del látex, pues yo creo que eso es lo que lo explica. El nitrilo está en los mercados con mayor capacidad adquisitiva y el precio del nitrilo, por las razones que ya dijimos, no ha dejado que el precio del látex suba. Yo siento que, perdón que me meta ahí, Ricardo, yo siento que el nitrilo es cierto que ha hecho espacio, pero es un producto distinto. No se debe confundir. Un guante de nitrilo no sirve para hacer cirugía, sirve para hacer otras cosas. Entonces, sí sería tema para un webinar muy interesante porque el nitrilo es excelente y es excelente para varias aplicaciones, pero no para todas. Y el látex, pues también es excelente y es bueno para muchas aplicaciones, pero tampoco para todas. Sin embargo, y no para defender el punto, pues es que el volumen en unidades está en donde se puede aplicar el nitrilo con mayores ventajas. Definitivamente hay muchas más enfermeras y ayudantes médicos que doctores haciendo cirugías. No sé si tengo una visión muy simplificada.
Yo creo que eso es un tema para nuestra próxima webinar de látex. Látex, ¿y cuál usamos, verdad? ¿El nitilo o el natural? Conste que después de esa plática tal vez me saquen los naturales, pero bueno, me voy a arriesgar a hacerla. No, la Inquisición ya está en marcha, Ludwig. La Inquisición ya está examinando tu caso muy de cerca. A ver, Luciano. Entonces ya tenemos otro webinar. Ya hay otro webinar. Gracias. Lo sintético, ya está. Buena tarde, gracias. Bueno, ¿hay más preguntas, Luciano? Sí hay, pero no sé, ya por la hora. Sí, ya es un poco tarde. Sí, pero no me puedo ir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes. Me pareció maravilloso compartir con ustedes. Creo que lograron, por los comentarios que tengo acá, lograron despertar o sembrar ese gusanito para ver el panorama y ver posibles opciones. Y ya, pues, que yo digo que ya queda es ejecutarlas. Por otra parte, olvidé decirle a Zaida, la chica que nos compartió el video, darle las gracias. Y otra cosa muy importante es que estamos trabajando en nuestro primer encuentro de negocios virtuales. Está programado para el 4 de agosto. Muy pronto van a empezar a recibir, yo creo que ya la próxima semana estarán recibiendo información. Esperamos que nos apoyen en esto para que crezcamos juntos. Y ya para finalizar, les quiero compartir un video de la SLTC. Ya se los muestro. Y con eso cerramos. El caucho, ese maravilloso polímero, también llamado hule, hebe y otros nombres locales. La variedad natural se obtiene del árbol Hevea brasiliensis, pero también se producen diversos tipos de cauchos sintéticos. En la actualidad se fabrican muchos artículos de caucho para múltiples usos. Este es un material que realmente ha cambiado el mundo. La Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho nació formalmente en 1996 con el fin de reunir empresarios, profesionales y estudiantes del rubro. Desde su creación ha contribuido al conocimiento científico, tecnológico, empresario y de gestión, encarando proyectos de gran interés, como por ejemplo las jornadas latinoamericanas que se realizan cada 2 años, la revista SLT Caucho, publicación bimestral con información de interés, técnica, económica, de reciclaje, histórica y entrevistas. Además, la SLTC realiza otros eventos anuales, las jornadas de reciclado y cursos, y talleres de capacitación. Actualmente posee más de 5.000 asociados en 38 países y diversos convenios de colaboración con asociaciones del caucho a nivel mundial. Además, durante 2019 lanzó su primer libro, firmado por el profesor Robert Juster, y desde 2020 se añadió una nueva serie de webinars en vivo. Todo esto implica grandes logros en poco tiempo. Este es un espacio de encuentro para los profesionales del sector, y continuaremos trabajando en esa senda. Y ya saben, tenemos otro webinar pendiente. Gracias. Apuntados. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Hasta luego.